¿Quieres ser un experto en modelado tridimensional y en Blender? Pues has llegado al lugar adecuado. Soy Moisés Fernández y bienvenidos al curso básico de Blender. En esta nueva entrega vas a aprender a realizar y a insertar texto en 3 dimensiones, texto 3D. Y aquí tenemos 2 ejemplos con diferente iluminación, uno con foco de luz y otro como punto de luz en general. La verdad es que es un efecto bastante interesante en el que le podemos dar relieve y podemos posicionar y rotar el texto como nos venga en gana. ¿Para qué sirve este tipo de práctica o de ejercicio? Para que nosotros podamos crear un logotipo totalmente tridimensional y a nuestro antojo con diferentes primitivas, incluso con objetos que podemos descargar de otros sitios y que veremos más adelante, casas, personas, animales, etc. Para ello vamos a utilizar el modelo tridimensional que utilizamos o que hemos aprendido a realizar en la entrega anterior. Si no lo tenéis hecho no pasa nada porque aquí abajo en la descripción del vídeo os he puesto el enlace para que os podáis descargar el fichero correspondiente. Así que vamos a empezar y lo primero de todo voy a colocar el cursor del ratón aquí mismo, que es donde yo quiero insertar mi primer texto, que va a ser, digamos, el logotipo principal o el título más grande. Nos vamos a ir a la pestaña de agregar y vamos a buscar aquí abajo donde pone texto. Fijaros que el texto aparece bastante feo y además en una orientación bastante cutre o que no nos interesa a nosotros. De hecho, si nosotros le damos a imagen, bueno, dentro de procesado lo voy a reducir a un 50 o 40% para ir más rápido. Le voy a dar a imagen y fijaros cómo el texto queda bastante cutre. Lo primero es que está torcido. Bien, pulso escape y vamos a rotarlo. Pulso la tecla N para aparecer y desaparecer este panel. Para rotarlo, ya os adelanto que para ponerlo en la posición correcta que nos interesa es rotar 90 grados el eje de la X y rotar 90 grados el eje de la Z. Pulso escape y fijaros cómo ya lo tengo rotado. Pulso la tecla N para desaparecer el panel. Le doy a procesar y fijaros cómo ya va cogiendo cierta forma. Bien, ¿cómo podemos cambiar ese texto? Simplemente teniendo el texto seleccionado, le vamos a dar, me voy a situar más cerca, al tabulador. El tabulador lo que me va a permitir es entrar en modo edición. Fijaros cómo ya aparece aquí el modo edición. Y ya podemos borrar el texto y poner lo que nosotros queramos. Mi logotipo, por ejemplo. Pulso tabulador y ya tenemos el texto personalizado. Le vamos a dar a procesar la imagen y aquí lo tenemos incluso con una pequeña sombra. ¿Qué es lo que pasa? Que este logotipo la verdad es que queda bastante feo. Entonces vamos a darle cierto relieve. Bien, teniendo el texto seleccionado vamos a pulsar esta pestaña nueva que se llama F de texto de focal y aquí por la mitad tenemos 3 elementos fundamentales. Extruir, profundidad y resolución. El desplazamiento lo podemos utilizar, pero no nos va a aportar gran visualización. Así que lo vamos a extruir. Fijaros, me voy a colocar en una posición lateral para que lo veamos mucho mejor. Y al extruirlo, fijaros cómo va aumentando la profundidad. Esta profundidad también la podemos aumentar como tal, digamos que lo visualiza y lo mejora. Y luego la resolución yo aconsejo ponerla, por ejemplo, en un mínimo de 6. Para que, digamos, gane más espectacularidad. El logotipo, fijaros que la P se corta, pues lo voy a levantar un poquito y listo. Fijaros como ahora, si me alejo y le doy a procesar imagen, ya tenemos un logo bastante espectacular y con muy poquito esfuerzo. La chulería que tiene esto es que ahora yo puedo coger, lo puedo desplazar de posición, incluso si no me gusta o quiero, puedo rotarlo, por ejemplo en este eje de aquí, y hacerlo como que está tumbado. Cojo otra vez la posición de traslación y lo tumbo un poquito en el suelo. Y fijaros cómo el efecto también sigue siendo impresionante. Un logotipo, digamos, tumbado. Como es, digamos, el logotipo principal, podríamos aumentarle el tamaño. Para ello, teniendo, por supuesto, el logotipo, el texto seleccionado, abro mi panel N, que me gusta siempre abrir y cerrar, no os podáis por saco, simplemente por comodidad. Vamos a escalarlo y vamos a ponerle, por ejemplo, de tamaño 2, 2 y 2. Quizás quede muy grande, pues vamos a ponerlo en 1.8. Vuelvo a pulsar la tecla N, mi tecla 0 para ver cómo queda con la cámara. Previsualizo y fijaros cómo el logotipo es impresionantemente grande. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? Pues vamos a crear más texto. Texto de la misma forma. Vamos a crear encima de cada elemento una descripción.
Esto sería, por ejemplo, la mona, el cono, el cilindro, etc. Así que de la misma forma que antes, vamos a creando diferentes posiciones de texto, lo vamos a crear con profundidad, con tridimensionalidad, con rotaciones, traslaciones, etcétera, etcétera. Así que, como suelo decir, manos a la obra, yo me lo guiso, yo me lo como. I've just been thinking to myself tonight. This life I've been leading, you see I've been thinking. This life I've been leading, I don't know which way to go. This life I've been leading, you see I've been thinking. This life I've been leading, you see I've been thinking. You're my desire, you know. Muy bien, hasta aquí he llegado con un poquito de paciencia, de maña, de modificar, digamos, cada uno de los textos al gusto del personal. Como he dicho antes, cada uno se lo guisa y se lo come a su manera. Fijaros cómo ya tenemos la imagen procesada, lo he procesado a un 48%, recordar que para guardar la imagen lo ideal sería dejarlo a un 100%. Y fijaros cómo hemos dejado con la iluminación en plan foco. Si nosotros queremos cambiarlo, voy a pulsar escape, deberíamos de seleccionar la lámpara, la seleccionamos, nos vamos al botón correspondiente de iluminación y simplemente pinchamos en punto. Fijaros que ya se ha perdido ese cono, lo procesamos y se queda todo iluminado de la misma forma. Ya según al gusto del consumidor podéis dejar la luz como punto o como foco. Personalmente, para hacer este tipo de cosas, así de prueba, de logotipo, etcétera, me gusta más en plan foco. Digamos que le da pues, cierto énfasis a los elementos que hay aquí principales. Como veis, es una forma bastante productiva de generar un modelo tridimensional con cierto realismo y con cierto retoque en el que nosotros podemos darle virguerías. Por último, os recuerdo que es muy importante que el fichero de Blender como tal lo vayáis guardando de forma progresiva. Simplemente darle archivo, guardar como, os va a pedir un nombre, yo por ejemplo lo voy a meter aquí en el escritorio, voy a poner texto de prueba, le doy a guardar y fijaros que se va a guardar en un fichero de extensión .blend. Esa es la extensión que utiliza el programa Blender. Le damos a guardar y si yo cierro el programa y vuelvo a abrir Blender, fijaros que vuelve desde el entorno principal. Lo he perdido todo, pero no cunda el pánico. Para eso, precisamente, he guardado ese Blender. Pinchamos 2 veces, lo abrimos y se carga automáticamente toda la escena 3D que tendríamos. Control Alt Q y podemos ver las 4 vistas de nuestro modelado tridimensional. Una auténtica pasada. ¿Qué es lo que quedaría realmente de forma final? Pues aumentar el procesado a un 100%, darle a procesado de imagen, nos alejamos, le damos a guardar la imagen como, vamos a poner texto 3D y efectivamente aquí tenemos nuestra imagen que podemos utilizar en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en cualquier tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado, darle a like al vídeo si es así, porque así me podré animar para seguir creando más vídeos y nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias. Nada más nacer empezamos a llorar, es un adelanto del futuro que vendrá. Si suena de fondo un piano triste, piensas que andas por aquí, por donde anduviste. El diablo se viste de seda y de lana y muchos sueños rotos ahogados en mi cama. Tu sonrisa desgasta al que te odia, al fin y al cabo solo queda la gloria. Muchos se ríen por lo que eres, pero muchos lloran por querer ser.